Después de 70 horas de juego y análisis, he vencido a cada jefe y explorado a fondo el DLC. Ahora tengo mucho que comentar, incluyendo algunas críticas. Primero, la mecánica estrella de Shadow of the Erdtree. La lágrima dura desviadora. Este ítem, obtenido al vencer al primer golem en Llanura de las Tumbas, combina el combate de los Souls con el de Sekiro. Permite bloquear sin recibir daños y haces el parry en el momento exacto. En mi opinión, From Software debió incorporar el combate de Sekiro en Elden Ring desde el principio, ya que el combate de los Souls se siente algo obsoleto. Los jefes en Elden Ring tienen diseños, animaciones e historias impresionantes, pero debido a las limitaciones del combate, no son tan divertidos como se supone que deberían de ser. Por ejemplo, Radahn y Messmer son jefes agresivos que te obligan a esquivar por muchos segundos con pocas oportunidades para atacar. En mi opinión, Sekiro se las arregla mucho mejor con esto. Por ejemplo, Isshin es un jefe bastante comparable en términos de dificultad, pero es mucho más divertido luchar contra él. En lugar de obligar al jugador a adoptar un papel pasivo mediante la repetición de esquivas y pocos ataques, te enfrentas a él intercambiando golpes constantemente. Sekiro requiere agresión contra enemigos como Isshin para tener éxito, lo que resulta en algo más divertido. La nueva mecánica de bloqueo mejora el combate de Elden Ring. Los sistemas antiguos alcanzaron su punto crítico en Dark Souls 3 y se sentían sobreexplotados en Elden Ring. Además, algunos jefes nuevos del DLC, como el comandante Gaius o Radahn, tienen mecánicas más afines a Sekiro, lo que hace que el combate tradicional sea más complicado y poco estimulante. Shadow of the Erdtree es un juego diferente a las anteriores entregas, que se utiliza como una oportunidad para mejorar todo lo que Elden Ring debió ser en primer momento. Hay nuevas cenizas de guerra, armas, lágrimas, espíritus, decenas de cosas y combinaciones que transforman al combate en algo distinto. El objetivo es que tengas muchos más enfoques mecánicos diferentes, pero uno de los cambios que ha causado confusión es el sistema de niveles de Shadow of the Erdtree. Es algo que muchos no comprenden y es la razón principal por la que sienten al juego tan difícil. En Elden Ring, el progreso de tu personaje se basa en subir niveles y mejorar armas. Si este sistema de progresión funcionara igual en el DLC, pues rompería al juego base porque terminarías con mucho nivel o con armas a más 50. Entonces, ¿cómo introduces la progresión de nivel en el nuevo contenido sin afectar al juego base una vez finalizado el DLC? Pues la solución fue introducir un sistema de progresión basado en estadísticas generales y no en niveles, recolectando fragmentos de árbol umbrío. Muchos jugadores iniciaron el DLC con niveles altos, pero en Shadow of the Erdtree los niveles no sirven de mucho. Puedes estar en nivel 500 y aún así te derrotarán de 2 golpes. Este sistema proporciona una forma de progresar sin romper el equilibrio del juego base. Los fragmentos de árbol umbrío permiten una progresión de estadísticas adecuada solo en el DLC. Este sistema asegura que puedas volverte más fuerte explorando y recolectando, y mantiene la sensación de ir haciéndote más fuerte a medida que avanzas, como lo haría cualquier juego RPG, pero sin afectar negativamente la experiencia del juego principal. Pero también fue una forma muy astuta de obligarte a explorar. En el juego base, si un jefe difícil te causa problemas, te obligan a dar media vuelta y buscar en el mundo mejores habilidades, equipamientos o algo que te haga más fuerte para volver cuando estés listo. De esa forma se aseguran que explores el mundo. Los jefes en el DLC cumplen exactamente la misma función, pero muchos jugadores no exploran porque creen que ya tienen el nivel suficiente para vencerlos. Incluso el juego te lo dice desde el inicio. En la gracia donde está Freya encuentras el primer fragmento de árbol umbrío que explica cómo funciona. Dice así: hay fragmentos de árbol umbrío a lo largo y ancho del reino de las sombras. Úsalos en lugares de gracia y aumenta la bendición de árbol umbrío. Dicha bendición aumenta las habilidades de infligir y anular daño del receptor, pero solo funcionan en el reino de las sombras. Y esta es la excusa perfecta para incentivarte a explorar el mundo. Un mundo increíblemente enrevesado.
Shadow of the Erdtree tiene el mejor diseño de niveles que he visto desde Dark Souls. Su mundo es complejo y a veces laberíntico. El mapa tiene una gran verticalidad con niveles y caminos interconectados. La exploración vale la pena, ya que puedes encontrar rutas ocultas y nuevas áreas. Hay muchos lugares que puedes ver desde lejos, pero debes explorar un montón para descubrir cómo llegar a ellos. Lo que más me impresionó del diseño del mundo de Shadow of the Erdtree es cómo la fortaleza sombría actúa como un punto central, conectando varias áreas claves del mapa de manera inteligente. Me recordó a Dark Souls. Esta es la mazmorra principal y más grande del juego. Tiene dos jefes importantes, el hipopótamo dorado y Mesmer, y enlaza con un tercero, el comandante Gaius. Fortaleza Sombría es una de las mejores mazmorras creadas por From Software. La forma en la que se conecta con 4 partes diferentes del mapa, los caminos ocultos, los tesoros escondidos, las misiones y los múltiples niveles de altura son ingeniosos. Recorrer un pasillo puede llevarte a un desvío que descubre una parte del mapa a la que antes no tenías idea de cómo llegar. El mundo de Shadow of the Erdtree está incluso más pulido que el juego base, desde las mazmorras hasta el mundo exterior. Belurad, por ejemplo, tiene múltiples caminos que se conectan entre sí. Al llegar a la primera gracia, asentamiento de la torre, vi 2 puertas bloqueadas y solo un camino. Entré en un callejón, bajé por un pozo y encontré otra puerta que necesitaba una llave. Retrocedí y seguí el pasillo hasta el final, encontrando otra gracia. Desde ese punto, los caminos se dividían y tenía varias opciones para explorar. Limpié todas las zonas y examiné todo lo que pude. Encontré un pasillo algo oculto y después unas escaleras. Subí y descubrí un elevador que me llevó de vuelta a la primera gracia de la mazmorra. En ese momento sentí algo similar a lo de Dark Souls cuando tomé por primera vez el elevador desde la parroquia de los no muertos y regresé al santuario del enlace de fuego. Incluso sin haber completado la mazmorra, ya estaba impresionado por su diseño. Esta sensación de satisfacción se repite una y otra vez a lo largo del juego. No podría contar las veces que seguí un camino y encontré áreas interconectadas o espacios ocultos que me llevaban a otra parte del mapa, como el viaje desde las ruinas de Morth hacia la aldea de los Tarros, o el camino descendente hacia el abismo y la mazmorra de Midra. Explorando Fortaleza Sombría, encontré unas escaleras escondidas en el segundo piso. Bajé y hallé una entrada detrás de una cascada, llevando a un desagüe con un féretro al final del camino. Entré en el féretro y aparecí en un lugar llamado Altiplano Sombrío. Avancé hasta unas ruinas recogiendo objetos y seguí el camino principal, descendiendo por las rocas de un acantilado hasta llegar a un bosque con mucha neblina. Encontré unas catacumbas con un ascensor que descendía aún más. Dentro, tomé 3 ascensores más que bajaban varios pisos, y el último me llevó hasta un jefe. Después de vencerlo, se abrió un camino hacia un lugar que se llama Bosque del Abismo, la zona más profunda del mapa. Es un área extensa y vacía, con neblina y música sombría. Parecía que escondía cosas interesantes, y jugando con mi novia, ella me comentó que, simbólicamente, este lugar es muy importante para la historia del juego. El Bosque del Abismo es un lugar extraño, con una atmósfera única. Al entrar, me encontré con un mensaje que decía: "Da media vuelta mientras aún puedas". No era de un jugador, sino del propio juego. Más adelante vi una gracia y más mensajes.
permanece fuera de su vista. Una vez te detecte, no habrá escapatoria posible. Ni siquiera puede tocarte. En lugar de preocuparme, sentí curiosidad por descubrir de quién hablaban. Después de explorar un buen rato, activar algunas gracias más y recoger algunos objetos, vi desde una colina a un enemigo distinto al resto. Supe que era de quien hablaban los mensajes. Me acerqué a pelear ignorando las advertencias y sucedió esto. Fue casi como un fragmento de un juego de terror. La hierba alta estaba allí para pasar en sigilo y aunque esta sección era breve, la jugabilidad se sentía diferente. Finalmente, me di cuenta de que me faltaba un lugar por explorar. Lo marqué en el mapa y fui hacia lo que parecía una mansión. Había mensajes en el suelo y pensé que era una mazmorra. Justo en la entrada, encontré cuerpos con la espina dorsal saliendo por donde se supone que debería estar la cabeza. Revisé los alrededores para no perderme nada y luego entré por la puerta principal. La casa parroquial de Midra es la mazmorra más pequeña del juego, pero con una atmósfera única, casi como una mansión embrujada. Hay pasadizos secretos y caballeros astados fantasma. Y la cinemática del jefe final parece sacada de una película de terror. No sé cuánto tiempo había pasado hasta llegar a este punto, pero cuando me di cuenta que todo había comenzado desde la parte más alta del mapa, dentro de otra mazmorra que no tenía nada que ver con el lugar en el que me encontraba ahora, y que a través de largos caminos, de forma descendente y constante, había llegado a la parte más profunda y extraña del juego. El diseño del mapa me tenía cautivado por completo y me di cuenta de que no había visto una interconexión tan buena desde Dark Souls. Y hay muchas experiencias similares a lo largo del juego. Al menos para mí, los mundos verticales e interconectados en los videojuegos son muy satisfactorios por las capas y niveles que ofrecen. Ya hablé de eso en este video. Además, el mundo está lleno de recompensas, excepto por algunas excepciones. Todo lo oculto está colocado de manera intencional y cuidadosa, lo que hace que buscarlas sea más satisfactorio. Anteriormente había pensado mucho en qué hace que el diseño del mundo abierto de Elden Ring se sienta mejor que el de Zelda. Aunque Elden Ring se inspiró en Zelda, se diferencia por los tantos tesoros únicos, la exploración exhaustiva, la arquitectura elaborada, secretos, la variedad de biomas y enemigos difíciles, pero eso no era suficiente para explicarlo. Con Shadow of the Erdtree, la diferencia queda clara. La verticalidad, la estructura intrincada y los caminos ocultos de Elden Ring hacen que la exploración sea mucho más interesante. Si Zelda próximamente quiere seguir siendo un mundo abierto, debería deshacerse del planeador y de la escalada sin restricciones. Cuando la exploración se vuelve trivial al escalar el pico más alto y lanzarse en parapente, bueno, la exploración ya no es interesante. Shadow of the Erdtree muestra precisamente por qué. Mentiría si digo que el mundo es perfecto. Aún tiene problemas vistos en el juego base. Aún así puedo decir que es la mejor experiencia de juego que he tenido este año. Aunque soy consciente de muchos de sus fallos. Por mencionar algunos, a veces siento que la variedad y ubicación de los enemigos no es la mejor, como este dragón rodeado por tantos soldados. Bosque del Abismo es una zona que me gustó mucho, especialmente por su lore. Es un regalo para los amantes de la llama frenética. Sin embargo, entiendo que algunos se quejen de que está habitado principalmente por ratas y enemigos desechables, excepto por los intocables, que tienen un diseño espectacular.
no hay muchos enemigos interesantes. También hay bastantes enemigos reutilizados. No tengo problema con la mayoría, pero las aves de piedra son molestas y aburridas, y están en casi cualquier lugar. El mapa es increíble, pero a veces siento que los enemigos base no están a la altura. La única zona que realmente criticaría sería Rau. Es un lugar bonito y con contenido interesante, pero se siente forzada y no tan orgánica como otras áreas. Me fue difícil darme cuenta de que tenía que tirarme por un acantilado para llegar a la otra parte de Rau. Sin embargo, me gustó mucho cómo está conectado, pero si hay algo criticable que sea objetivo, son estos pequeños detalles que para muchos pueden ser molestos o decepcionantes, o como el hecho de que, a excepción de Fortaleza Sombría, las mazmorras son algo cortas y no tienen muchos secretos. Eso me decepcionó un poco. Y aunque el diseño de lugares como Velurat me hayan impresionado, creo que el Burgo de los No Muertos, Irithyll, el Sumidero, Leyndell o incluso Noxtella siguen siendo mazmorras muy superiores. Estas serían críticas más justas. Estoy en desacuerdo con quienes dicen que el mundo está demasiado vacío. Parece más una opinión colectiva que surgió de alguien y luego todos la repiten. Siento que juego un juego diferente a todas esas personas. En realidad, el mundo está lleno de recompensas en cada rincón. Mi consejo es que exploren más. A primera vista no parece mucho, pero si exploras, hay un montón de contenido. Caminos ocultos, armas, armaduras, cenizas, talismanes y poderes, incluyendo los fragmentos de árbol umbrío y las cenizas espirituales. El juego, en la mayoría de los casos, tiene buenos puntos de interés, algunos con recompensas muy elegantes. Tampoco esperaba que en cada zona hubiera algo para hacer. Pocos juegos de mundo abierto ofrecen algo así. Red Dead Redemption o Breath of the Wild tienen mundos increíbles, pero no en cada punto hay algo para hacer. Shadow of the Erdtree tiene zonas que están ahí simplemente para contarte algo, como la aldea de los chamanes o la aldea de los tarros. Pero también tiene forjas, mausoleos, dragones, jefes de mundo, rutas ocultas, prisiones, catacumbas, objetos escondidos, mazmorras, fortalezas, ruinas, golems, secretos, cofres y puntos de interés que te dan algo para hacer. Posiblemente si el juego fuese más abrumador, habría gente quejándose de que hay demasiadas cosas para hacer. No es el mundo abierto más masivo, pero sí es uno de los más interesantes y gratificantes de todos los tiempos. Y eso es suficiente para una buena experiencia. Quien me ha seguido desde el inicio de este canal sabe que los mundos interconectados y laberínticos son mi debilidad. El juego puede parecer injusto y frustrante para muchos, pero quiero decir algo que quizás incomode a algunos. Quienes critican este tipo de dificultad suelen ser impacientes o carecen de un entendimiento profundo del género. Personalmente, Shadow of the Erdtree me hizo mejor jugador. Me dejó una experiencia que nunca había tenido en un Souls. A diferencia de juegos anteriores, donde podía terminar el juego con una misma arma y estrategia, aquí me vi obligado a cambiar de armas, builds y estrategias constantemente. Los jefes tienen combos muy largos y son muy astutos. Este juego me hizo sufrir bastante, pero lo disfruté. Por ejemplo, con la bestia divina de Velurat, cambié de build como unas 10 veces antes de encontrar la manera de derrotarlo, incluso con invocaciones. Otros jefes o enemigos como el Caballero de la Soledad, Relana, el Hipopótamo Dorado y Radán me forzaron a perfeccionar técnicas como el parry con escudo, la nueva mecánica de bloqueo y buscar un montón de estrategias diferentes para vencerlos. Todo esto hizo que jugara con más cabeza y estrategia, aprovechando al máximo las mecánicas de combate. Creo que el verdadero problema de la mayoría de las críticas a la dificultad de este juego proviene de quienes están acostumbrados a la gratificación inmediata. Hoy en día, muchos videojuegos ofrecen recompensas rápidas y satisfacen de manera instantánea, con casi ningún esfuerzo. Y eso es algo que muchos buscan cuando juegan, y está bien, pero esto ha hecho que nos resulte más difícil absorber todos los detalles importantes de un videojuego. De cierta forma, ha arruinado a los videojuegos. Este problema ocurre porque, según la lógica de estas personas, ahora tener al jugador atascado es un mal diseño. Antes, saber que te podías quedar atascado, saber que tenías que explorar todo, aunque no sepas si hay algo ahí, te hacía prestar atención a los detalles o al mundo, y eventualmente encontrabas la solución. En vez de ofrecer gratificación inmediata, estos juegos te recompensaban por tu paciencia, observación y dedicación.
En juegos como Castlevania Symphony of the Night, constantemente te quedas atascado. No hay marcadores obvios que te indiquen exactamente dónde ir. La exploración minuciosa te recompensa con nuevos poderes, armas y áreas secretas. Hay cosas que solo puedes obtener si exploras y vences a enemigos fuertes. La satisfacción de descubrir una solución o encontrar un ítem clave es una recompensa en sí mismo. Por el contrario, los juegos modernos suelen ser lineales con marcadores que te indican cada paso a seguir. Las recompensas son frecuentes y fáciles de obtener. En caso de quedarte atascado, el juego proporciona pistas automáticas o incluso resuelve acertijos por el jugador, eliminando el desafío y la necesidad de pensar y resolver problemas. Intenta hacerlo desde un ángulo diferente. Muchas personas no están dispuestas a jugar un día y no progresar en absoluto, un problema que también asocio al consumismo y a la abundancia de videojuegos, donde la urgencia de terminar un juego para pasar al siguiente se ha vuelto la norma. Es lamentable, pero gran parte de la sociedad se ha adaptado a este ritmo acelerado. Pareciera que existe una regla no escrita que dice: nunca dejar que el jugador no sepa qué hacer a continuación, y tu juego será espectacular. Ay, no puedo saltar tanto, pero aquí hay un cable. Quizá pueda usarlo para llegar al otro lado. Es curioso porque se ha documentado que en la época que salió MTV, el ritmo se volvió más rápido y la capacidad de atención se redujo, y con el paso de los años, los medios se han tenido que adaptar a los nuevos estándares, incluyendo los videojuegos. No digo que estas opiniones sean la norma, solo digo que las críticas por la dificultad, el mundo enrevesado o la abrumadora cantidad de cosas en juegos como Shadow of the Erdtree suelen provenir de estas personas. Shadow of the Erdtree es difícil, pero no injusto. Si eres persistente y aprendes sus mecánicas, podrás superarlo. Y si no es así, tal vez este juego simplemente no es para ti. Y eso está bien. A pesar de sus fallos y defectos, como un final decepcionante, no se puede negar que, como experiencia, el juego es una belleza. Shadow of the Erdtree no es un juego para los impacientes ni para aquellos que buscan gratificación inmediata. Es una experiencia que desafía, frustra y, en última instancia, recompensa a quienes están dispuestos a esforzarse y adaptarse. Estos juegos nos recuerdan que no todo debe ser fácil ni inmediato. A veces, el verdadero valor está en el esfuerzo y la dedicación. Y si bien no todos los jugadores estarán de acuerdo, es precisamente esta diferencia de enfoques lo que enriquece a la industria de los videojuegos. Al final del día, no se trata solo de ganar, sino de cómo llegamos allí. Y en ese sentido, Shadow of the Erdtree se alza como un monumento a lo que los videojuegos pueden ser. Me gustó mucho, incluso más que el juego base. A razón de eso me surgió la pregunta de si algún día un DLC podría ganar el premio al mejor juego del año. Probablemente sí, pero de no ser así, estoy seguro de que el estándar de mundo abierto de hoy en más ya no será el mismo. Y eso es un gran logro para los videojuegos.